¿A qué nos referimos cuando hablamos de crianza positiva? ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de crianza positiva nos estamos refiriendo netamente a un estilo de crianza, ¿sí? Es un estilo de crianza que adoptan los cuidadores, los padres, para poder dirigir a sus niños, ¿sí? De ahora en adelante vamos a hablar de disciplina positiva, que vamos a decir que son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, la disciplina positiva es un recurso educativo y de crianza que consiste en guiar a los pequeños de la casa, haciendo que adopten la predisposición a comportarse adecuadamente, pero no desde el miedo o a los castigos, sino desde el respeto y las ganas de madurar. ¿Sí? Bueno, este enfoque, este estilo de crianza surge debido a que recordaremos un poco las épocas anteriores, las épocas a las que muchos de nosotros pertenecemos también, se empleaba otro tipo de disciplinas, se empleaba otro tipo de crianza, ¿no? Siempre han estado distintas posturas en los cuidadores, en los padres. Hay padres que optan o piensan que un poco de castigo físico dentro de la crianza pues podría aportar a que un niño crezca de manera adecuada, ¿no? Y por otro lado, también hay padres que consideran que tal vez el ser permisivos o el ser condescendientes con sus niños les permite crecer seguros o digamos con una buena inteligencia emocional, ¿no? Sin embargo, estas dos posturas son, digamos, polos opuestos, son también lados extremos, ¿sí? Entonces, tanto el ser autoritario y tal vez ejercer un poco de castigo físico dentro de la disciplina puede generar ciertos, digamos, ciertas consecuencias negativas en ese niño que estamos criando y que más adelante va a ser un joven, va a ser un adulto, ¿no? De la misma manera, si somos cuidadores o padres permisivos, también vamos a crear consecuencias negativas en esa personita que estamos educando, que estamos criando, ¿sí? Entonces, también es importante recordar que este tema de la paternidad, este tema de la crianza, pues podría considerarse como la profesión más difícil del mundo, ¿no? Porque si bien es cierto, hay papitos que ya tienen, por ejemplo, un hijo o dos hijos, cada niño es diferente y con cada niño se presentan retos diferentes, porque también el tiempo va avanzando, van apareciendo más cosas. Entonces, a veces, no sé si es el caso de ustedes, pero muchas personas se encuentran, por ejemplo, con la realidad en que las estrategias que utilizaron para su hijo mayor, por ejemplo, ya no les funciona para su hijo menor, ¿no? Entonces, cada niño, por un lado, es diferente y por otro lado está expuesto a una realidad diferente. Por lo tanto, este tema de la crianza, si bien es cierto, debe tener parámetros generales o una idea general de cómo la vamos a ejercer, pues también debe estar adaptada de acuerdo al perfil y a las características de cada niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que hubieran problemas en la crianza, si hubieran problemas de conducta en los niños, no necesariamente se debe a que quizás los padres están siendo malos padres o que los hijos están siendo malos hijos. No es así. Probablemente el problema esté situado en que el enfoque o el estilo de crianza que estamos utilizando no es el adecuado. ¿Sí? A ver, un momento, por favor. Entonces, iba mencionando eso, ¿no? Es un estilo de crianza, a veces se presentan retos debido a que cada niño es diferente, debido a que nuestra realidad también va cambiando cada día un poquito más. Y bueno, el tema, como decía, de la disciplina positiva no necesariamente es un manual con estrategias que se deban aplicar al pie de la letra, ¿sí? Debido a que cada familia tiene sus propias particularidades y sus propias necesidades, ¿sí? Por eso es importante poder quizás identificar en qué momento, por ejemplo, como cuidadores o como padres sentimos de que nuestro método o nuestro estilo de crianza tal vez ya no nos está siendo tan eficaz, ¿no? Quizás las conductas problemáticas que empieza a presentar mi niño, mi niña, mi adolescente,
están aumentando en el sentido de que son más frecuentes, se presentan con mucha más frecuencia o tal vez se presentan con mucha mayor intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son dos criterios que hay que tener en cuenta cuando cuando vamos a tomar una decisión de si realmente todavía está en nuestras manos como cuidadores, como padres, o tal vez necesitamos la orientación o el apoyo de de un especialista, ¿no? En este caso, las personas que estarían mejor capacitadas para brindar una orientación, un acompañamiento respecto a lo que es crianza en sí, pues somos nosotros los psicólogos, ¿no? Entonces, es importante recordar ello. Recordemos que cada familia tiene sus propias particularidades, que cada niño es diferente también, porque tal como lo preguntaron por ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos niños que a pesar de que su realidad es diferente, también se les suma el hecho de que presentan algunas condiciones, ¿no? De que presentan TDAH, de que presentan autismo, algunos presentan discapacidad intelectual o algunos tienen algunos tal vez problemas más, más biológicos, más médicos que también interfieren o generan, digamos, cambios en su conducta que no son adecuados, ¿no? Entonces, todos estos puntitos hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Alguien desea hacer una pregunta, agregar algo más? Una pregunta. Dice, ¿cómo puedo aplicar la crianza positiva en niños con autismo? Ujú. Ok, bien. Por eso decía, ¿no? Cuando ya hay, digamos, compromisos, como por ejemplo un diagnóstico, por ejemplo una condición, sí es un poquito más, un abordaje más especializado, ¿no? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, tu niño o tu niña esté presentando problemas de conducta, tal vez sería necesario que pudieras acudir a un especialista que te ayude a identificar, ¿no? Cuáles son las conductas inadecuadas que presenta tu niño y tal vez realizar un plan de intervención. Pero quizás también tu niño es un niño que tiene autismo, es un niño que tiene TDAH, pero tal vez no tiene problemas de conducta graves, sino que igual tú quieres aplicar las estrategias que se utilizan en disciplina positiva, ¿no? Pues bien, ahora vamos a mencionar cuáles son algunas de esas estrategias que se utilizan en la disciplina positiva y vamos a ver si es que podrían adaptarse a tu situación, podrían adaptarse a tu familia, ¿no? Ya la crianza de tu niño. ¿Hay alguna Si consulta? tienes una pregunta en TikTok, dicen, ¿desde qué edad puedo aplicar la crianza respetuosa con mi hijo? Ujú. Bien, algo que me había olvidado un poquito de mencionar y que esta pregunta me permite eh, no saltarme esa información. La crianza positiva es un enfoque que nace como una alternativa para ese estilo de crianza autoritario que existía antes, ¿no? La disciplina positiva o la crianza positiva busca respetar al niño, ¿no? En su individualidad y no necesariamente ejercer castigos o ejercer, digamos, una disciplina muy severa o estricta que pueda generar consecuencias negativas a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿desde qué edad se puede emplear la crianza positiva? Creo yo que desde los primeros días de vida, ¿no? Desde que tú tienes un bebé en tus brazos y te informas tal vez sobre cómo puedes estimularlo, sobre cómo puedes cuidarlo, qué es lo que necesita, buscas ayuda, buscas acompañamiento. Con todo eso, estarías realizando pequeños pasos o los primeros pasos para embarcarte en lo que es la disciplina positiva, ¿no? Entonces, porque la disciplina positiva o la crianza positiva, eh, digamos que promueve mucho el cuidado y el respeto de los niños y las niñas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, tienes otra pregunta en TikTok. Dice, ¿qué puedo hacer si el papá de mi hijo, mi pareja, no, no aplica la crianza positiva y yo sí? Ujú. Bien, esa es una realidad un poco compleja a la que estamos expuestos, ¿no? Muchas familias, de que a veces la información no necesariamente llega todavía a todas las personas. Entonces,
También por otro lado está la predisposición que tenemos como padres o como cuidadores, ¿no? Ese compromiso que tenemos con un niño o con una niña que viene a este mundo, ¿no? Ese compromiso de cuidarlo y de ejercer la paternidad de una manera adecuada, de una manera eficaz, ¿no? Entonces, también el hecho de ser flexibles y adaptarnos a los nuevos retos que existen en el día a día. Como les decía, nuestra realidad es diferente a la de antes y quizás algunas personas dicen, pero antes se utilizaba este método de crianza, nos castigaban, nos corregían de esta manera y funcionaba, pero si te das cuenta, puede ser que tú intentes aplicar esos métodos de crianza ahora con tus niños y no necesariamente te van a funcionar, ¿no? Y entonces es allí cuando tú tienes que también como padre desarrollar la habilidad y la capacidad de adaptarte a las nuevas realidades y sobre todo también de informarte. Esa ya es una decisión, ¿no? Que tú puedes tomar. Entonces, en el caso de esta mamita que está teniendo estas dificultades porque su esposo no lo aplica, pues la idea ahí sería como que tratar de concientizar a ese papito para que pueda también informarse un poco o recibir más información sobre la disciplina positiva, porque la disciplina positiva no es sinónimo de ser permisivos o de ser engreidores con los niños o de permitirles todo. La disciplina positiva nace para evitar los castigos, para evitar el castigo físico, para evitar ese castigo que genere consecuencias negativas a largo plazo. La disciplina positiva no es ser complacientes, no es ser permisivos con los niños, ¿no? Entonces, todo esto creo que es necesario con ese papito hacer el trabajo de concientización para que él pueda saber que la disciplina positiva implica muchas estrategias. Yo aquí voy a mencionar algunas, pero hay muchas más estrategias que provienen de la psicología conductual, de la modificación de conducta y que se aplican de manera individualizada a cada niño, dependiendo de su realidad y dependiendo de su perfil. ¿Sí? ¿Alguna otra duda antes de pasar? Sí, hay otra pregunta. A veces me cuesta poder controlar los berrinches de mi hijo sin castigar. Ujú. Bien, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de los nuevos retos a los que se enfrenta este papito o esta mamita, ¿no? Eh, Obviamente, desde la disciplina positiva le recordamos de que hay otras estrategias para poder evitar llegar al castigo, porque en disciplina positiva también se habla mucho de que cuando un padre o una madre recurre al castigo físico, es porque ya nosotros mismos, como cuidadores o como padres, ya no estamos teniendo control sobre nuestras propias emociones. Entonces, lo único que estamos haciendo es descargar nuestra frustración, ¿no? Y en ese momento puede ser que hay calma, que hay paz y que todo se solucionó, pero eso no necesariamente garantiza que la conducta problema disminuya o se deje de presentar, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, si bien es cierto aquí, no puedo analizar casos específicos de manera detallada, pero puedo darles este tipo de orientación, ¿no? Entonces, a ti, si mamita, papito, te está costando poder controlar los berrinches de tu niño, allí hay todo un trabajo que se tiene que hacer. Por ejemplo, identificar qué es lo que detona las rabietas en tu niño, por qué esas rabietas se siguen manteniendo. Cómo tú lo estás manejando, si lo estás manejando bien o no lo estás manejando bien, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser un trabajo individualizado con cada niño, ¿no? Ok, bien. Entonces, ahora sí voy a pasar a hablar un poco sobre algunas estrategias en disciplina positiva de manera general, ¿no? Entonces, en disciplina positiva siempre optamos por lo positivo, por fijarnos más en las cosas buenas que hace el niño, en darle más importancia, más relevancia, más visibilidad a las cosas buenas que hace el niño o la niña, ¿no? Y para eso vamos a tratar, en la medida de lo posible, de motivarlos, de reforzarlos. En psicología conductual se habla mucho de refuerzos y refuerzos pues son aquellas cosas que hacemos para que nuestro niño, digamos, se siga portando bien, ¿no? O siga obteniendo más conductas adecuadas, más conductas que nosotros esperamos, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, son los elogios, ¿no? Ahí dice, los padres deben tener en cuenta, recordar y elogiar aquellos momentos en los que el niño se comporta adecuadamente mediante el halago.
Se puede reforzar las conductas deseadas, aquellas que queremos que repita en el futuro. Es una poderosa recompensa simbólica, ¿no? Entonces, desde la disciplina positiva también tratamos, por ejemplo, si nuestro niño, como todo niño, está en proceso de aprendizaje, está en proceso de descubrir el mundo y demás, va a cometer errores, van a haber malos comportamientos, como les digo, es parte de su crecimiento también, pero como lo mencioné al principio, si esos malos comportamientos, esas conductas están aumentando en frecuencia y en intensidad, pues entonces sí ya es algo muy problemático, ¿no? Pero lo normal, como todo ser humano, es que el niño pues cometa errores, que algo le salga mal, que se frustre, que se enoje, ¿no? Entonces, parte de la disciplina positiva es tratar también de reconocerle aquellas cosas que sí hace bien, ¿no? Por ejemplo, por ahí una mamita mencionó que su niño tiene muchas rabietas. Supongamos, ¿no? Yo me imagino, supongamos que es un niño pequeño que hace rabietas cuando la mamita le dice que ya tiene que guardar el celular o que ya tiene que apagar la computadora o la tablet, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, que la mayoría de veces ese niño se frustre, llore, tenga una rabieta, pero ¿qué tal si, por ejemplo, de todos los 7 días de la semana, hubieron al menos 2 veces o 3 veces donde el niño sí aceptó? ¿No? Que el horario del celular y de la tablet terminó y fácilmente te lo dio y se distrajo y se puso a hacer otra cosa, ¿no? Entonces la disciplina positiva nos dice que hay que ser muy observadores y hay que ser atentos y tratar de identificar, por ejemplo, esas cosas buenas que hacen y elogiarlas. Y decirle, bien, mira, Jaimito, hoy día entregaste rápido el celular, te felicito, podemos hacer otras cosas y tratar de motivarlo, ¿no? Tratar de también darle importancia a otras cosas que pueda hacer, ¿no? Felicitarlo, elogiarlo por las cosas buenas que hace, ¿sí? Eh, Otra estrategia es el tema de las rutinas, por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestros niños que cuentan con alguna condición o algún diagnóstico, y también en niños regulares, ayuda mucho este tema de las rutinas para que ellos puedan ser más organizados, para que, digamos, el día y las actividades que incluyen ese día, pues sean más predecibles para ellos, ¿no? Y se puedan preparar y puedan como que digamos, estar más predispuestos a cada actividad que se va a realizar. Porque incluso eso se da también nosotros con nosotros como adultos, ¿no? Nos gusta tener cierto control sobre cómo se van a hacer las cosas, nos gusta saber a qué hora va a pasar tal cosa o en qué momento, después de qué situación voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, es algo que también se aplica para los niños. Entonces, establecer una rutina que sea predecible para ellos, que se la puedan aprender y luego la puedan desarrollar de manera autónoma, que la puedan hacer por sí mismos, pues les da ese nivel de seguridad también, ¿no? Y como son rutinas que se aprenden y luego las pueden seguir de manera autónoma y luego la combinamos con la estrategia de elogios, pues si se dan cuenta con esas dos estrategias, nuestro niño va a estar más predispuesto a portarse bien y hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, por eso es importante también establecer rutinas, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Establecer rutinas en el hogar es muy útil para fomentar la autonomía en los niños. El seguimiento de instrucciones favorece la organización y la tolerancia a seguir actividades ya planificadas con anticipación, ¿sí? Y bueno, justo mencionando la anticipación, esa es otra estrategia. Es otra estrategia, por ejemplo, que también se aplica mucho en nuestros niños que presentan alguna condición, porque también les brinda mayor predisposición a los cambios, por ejemplo, ¿no? O a aceptar o tolerar, por ejemplo, que finalicen algunas actividades, ¿no? Entonces, la anticipación es una estrategia útil para anticipar el cambio de actividades agradables para el menor por unas que no lo son tanto, evitando así que se desencadenen crisis conductuales o rabietas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la anticipación es una estrategia que utilizamos con niños pequeños, con niños también que tienen dificultades para adaptarse a los cambios o para tolerar situaciones novedosas. ¿No? Entonces, por ejemplo, esas son estrategias que se utilizan bastante con nuestros niños que tienen una condición, ¿no? Por ejemplo, vuelvo y tomo el casito de la mamita que mencionaba,
que su niño hacía muchas rabietas, ¿no? Probablemente le esté costando seguir alguna indicación o le esté costando aceptar algún cambio en las actividades y por eso está presentando esa conducta que no es adecuada o que no es funcional, ¿no? Entonces, quizás esta estrategia de anticipación nos podría servir, ¿no? Para poder, digamos, disminuir o hacer que quizás la rabieta dure menos, ¿no? Y que poco a poco se vaya adaptando. Ok, voy a leer el chat. Ujú. Dice, mi hijo tiene TDAH, ¿cómo puedo ayudarle a que se adapte a la rutina escolar? Acaba de pasar a primer grado, ¿no? Justo por ahí también hablábamos un poquito en las redes, en Senda, habíamos dado algunos consejos incluso para el retorno a clases, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el caso de los niños con TDAH, si bien es cierto, cada niño con TDAH es diferente, al igual que cada niño con autismo es diferente, pues hay que determinar bien cuáles son las características o las dificultades que está teniendo tu niño, ¿no? Al momento de adaptarse, por ejemplo, ¿no? Es importante también que sepamos identificar de manera clara cuáles son las conductas problemáticas que tiene nuestro niño, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, le cuesta adaptarse al colegio, ok, pero ¿de qué manera lo demuestra? Que tal vez no se quiere quedar en el colegio a la hora de ingreso, tal vez le cuesta mantenerse sentado dentro del aula o le cuesta, por ejemplo, no interrumpir, ¿no? Quizás habla mucho, interrumpe a la maestra o no quiere hacer las actividades, ¿no? Entonces, ahí se tiene que analizar muy bien cuáles son las conductas, digamos, que se pueden considerar un problema o una dificultad para poder saber qué estrategia se debe aplicar en cada una de ellas, ¿sí? Porque algo que hacemos, por ejemplo, en lo que es la intervención de conducta es eso, identificar bien, definir muy bien cuál es la conducta que queremos provocar y de acuerdo a eso se establece una estrategia, ¿no? Pero como mencionaba, el tema de las rutinas es una estrategia general que podría ayudarle también, ¿no? Quizás en casa puedes ir haciendo que tenga rutinas, que esté organizado, sus actividades, sus responsabilidades, y en casa también crear una rutina, no sé, de manera visual tal vez, cada una de las actividades que tiene que hacer en el colegio y hacerle repasar, por ejemplo, ¿no? Porque es importante también que cuando tú envías a tu niño al colegio, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen TDAH o tienen autismo, también es importante especificarles qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? Por ejemplo, decirle, mira, te portas bien, pero te portas bien es una palabra muy amplia, ¿no? Entonces, quizás decirle, escuchas a la Miss, tienes que mantenerte calladito cuando la Miss esté hablando, cuando estás en clase tienes que estar sentado, ¿no? Como que ir definiéndole también qué es lo que esperas de él, cómo esperas que se comporte, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Entonces, pero como mencionaba, este tema de las rutinas las puedes trasladar también a casa para que lo repase y poco a poco lo vaya interiorizando, ¿sí? Tengo una pregunta en las redes. Ok. A ver, dice, doctora, ¿qué estrategia puedo usar para apoyar en la rutina, ya que le cuesta ir al colegio? Le dice, mi hijo llora cuando ingresa al colegio, lo acompaño, pero siempre quiere estar conmigo. Ujú. Bueno. Eh, Como siempre menciono desde el inicio de esta charla, cada niño es diferente y trato de hacerme una idea con las preguntas que ustedes me dan, pero al fin y al cabo yo estoy hipotetizando sobre lo que pasa con su niño, ¿sí? Por ejemplo, en esta pregunta puede ser que tu niño quizás tiene un proceso o una dificultad para adaptarse a un entorno nuevo, por ejemplo, ¿no? Como viene de un proceso de vacaciones donde está acostumbrado a estar en casa o está acostumbrado a estar en determinados espacios y ahora tiene que estar más tiempo en el colegio y para variar tiene que separarse de ti, pues es un cambio, ¿no? Es algo nuevo. Entonces,
cuando hay niños que presentan estas dificultades de adaptación, es importante ir por pasos, ir, digamos, de manera progresiva, haciendo que él se adapte al colegio, ¿no? Quizás al principio no vaya a poder cumplir con una rutina, pues, perdón, con un horario completo. Muchos colegios tienen el horario de 7:30 o de 8 a 1, de 7:30 a 2, ¿no? Dependiendo del nivel o del colegio. Probablemente tu niño, pues al inicio escolar no vaya a cumplir con ese horario completo, quizás vaya a tener que ir en horarios reducidos, quizás también sería importante que un familiar, un acompañante esté con él en el colegio los primeros días, las primeras semanas, ¿no? Y luego ir desvaneciendo la presencia de esa persona. Pero si te das cuenta, te estoy dando de manera general las estrategias, pero también es un trabajo que se tiene que analizar de manera detallada para ver si realmente esta es la estrategia que necesita tu niño, ¿no? Como te digo, con tu consulta estoy tratando de hacerme una idea y de que quizás esta estrategia podría funcionar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, esta ya es una conducta un poco más compleja. Puedes probar con esta estrategia que te estoy dando y si no, pues va a ser necesario, si tú ves que no se logran los objetivos de que tu niño se adapte al colegio, se quede en el colegio, pues entonces va a ser necesario hablar de qué otras estrategias se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, porque también, como les digo, esto no es una guía que se tiene que cumplir al pie de la letra, también vamos probando, ¿no? Vamos aplicando una estrategia y si nos funciona bien, excelente, y si no, pues vamos a tener que tomar otra estrategia y así hasta que podamos lograr los resultados que esperamos, ¿sí? Gracias. Ujú. Bien. Más estrategias por aquí. En el caso de niños, por ejemplo, un poquito más grandes o que tal vez ya conozcan o que ya sepan identificar las consecuencias de un comportamiento o que ya comprendan, por ejemplo, la relación causa-efecto. Podemos aplicar esta estrategia de consecuencias positivas y consecuencias negativas, ¿no? Entonces, esta estrategia pues implica explicarle al niño que tal conducta deseada por nosotros o por sus maestros, por ejemplo, va, eh, va a ir seguida de algo agradable o de algo que para él sea, digamos, gratificante o reforzante, que es lo que nosotros llamamos en terapia conductual, ¿no? Eh, pero para eso el niño debe ya tener o comprender la idea de que hay una causa y un efecto, ¿no? Que hay una consecuencia ante su conducta, ¿no? Y del mismo modo se le explica, por ejemplo, de que ciertas conductas inadecuadas o ciertas conductas que no son funcionales, pues van a ir seguidas de una consecuencia negativa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se utilizan reforzadores que pueden ser, por ejemplo, algunas cosas materiales que sean de agrado para el niño. Puede ser también que se utilice el acceso a algunas, no sé, algunas cosas que a él le gusten, ¿no? Por ejemplo, las pantallas o también el acceso de lugares a los que le gusten, por ejemplo, los juegos, el parque o visitar al abuelito, visitar al primito, ¿no? Entonces pueden funcionar como una consecuencia negativa, perdón, positiva, una consecuencia positiva. Otra cosa que puede funcionar como una consecuencia positiva también es, por ejemplo, reducirle la exposición de cosas que no le gustan, ¿no? Quizás no le gusta mucho, por ejemplo, guardar sus juguetes o no le gusta mucho, por ejemplo, no sé, alguna responsabilidad que tenga en casa, entonces le vamos diciendo, mira, si tú trabajas y te esfuerzas por hacer esta conducta que yo espero de ti, pues también puedo ser un poco flexible y permitirte que ya no hagas esto por hoy o no hagas esto por mañana, ¿no? Por ejemplo. Es una idea, es una estrategia, como le digo, no es una regla. Va a depender mucho del análisis de cada niño, de cada situación, para saber si es correcto utilizar esa estrategia o es correcto utilizar otra, ¿sí? Pero en eso consiste las consecuencias positivas y las consecuencias negativas, ¿sí? Que ante una determinada conducta, ya sea, digamos, esperada por nosotros o no esperada por nosotros, pues va a ir seguida de una consecuencia agradable, positiva o de una consecuencia que no lo sea tanto, ¿no? Y las consecuencias negativas pueden ser, por ejemplo,
Restringirle el acceso a aquellas cosas que le gustan, ya sean juguetes, pantallas, visitar a algunas personas, visitar algunos lugares, ¿no? Una consecuencia negativa también podría ser, por ejemplo, si no le gusta, por ejemplo, ordenar el cuarto, pues entonces, o no le gusta ayudar en tareas domésticas, ok, ¿no? Como te has portado mal, ahora tienes que hacer esto, esto, esto. Pero nuevamente vengo y digo, eso depende de la situación, ¿no? Porque supongamos que luego el niño lo va emparejando que el tema de ayudar en casa es algo negativo o es un castigo. No, porque también hay que buscar un poco la autonomía y que el niño también adopte algunas responsabilidades en casa, ¿no? Entonces, por eso digo, va a depender de la situación, va a depender del análisis que hagamos en cada uno de los casos, ¿sí? Pero si la situación es más sencilla, se puede manejar con consecuencias positivas o negativas, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Ok. Y bueno, una estrategia más es el tema de los modelos, que bueno, se refiere bastante a mostrar coherencia y respeto hacia lo que decimos o anticipamos, ya sea una recompensa o un castigo. Así también es importante que padres y cuidadores seamos un modelo adecuado de lo que queremos que el niño aprenda, ¿no? Tales como conductas de la vida diaria, solución de problemas, regulación emocional. Bien, por una parte está el hecho de que yo tengo que ser coherente con lo que yo le anticipo o le digo a mi niño, porque también este tema de las consecuencias positivas y negativas, esta estrategia de consecuencias positivas y negativas, de preferencia se tiene que hacer con anticipación, tiene que ser un acuerdo con el niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la mamita que mencionaba que su niño hacía muchas rabietas, por ejemplo, ¿no? Supongamos que su niño ya comprende el hecho de que hay una consecuencia o de que puede haber una consecuencia negativa ante su conducta de hacer una rabieta, ¿no? Entonces la mamá puede ya esperar a que pase la rabieta y luego cuando esté más calmado decirle, ok, lo que pasó hace un rato o lo que pasó en la tarde no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, la próxima vez que pase eso, va a pasar esto. O sea, vas a perder tal cosa, ¿no? O por ejemplo, no sé, vas a tener que hacer tal cosa que no te gusta, por ejemplo, ¿no? Esto con la finalidad de reducir esa conducta de hacer rabietas, ¿sí? Entonces, está por un lado eso, el hecho de anticiparles la consecuencia que se va a dar si es que él vuelve a hacer esa conducta. Y también está el hecho de ser coherentes en el sentido de cumplirlo, ¿no? Porque a veces algo que pasa con los padres y cuidadores, uy, algo que pasa con los papitos y los cuidadores, perdón, un momento, perdí la diapositiva. Ah, ya. Algo que pasa es que, por ejemplo, anticipamos una consecuencia, pero luego por X motivos no la pudimos cumplir, ¿no? O tal vez no la pudimos cumplir porque estábamos muy cansados, estábamos muy estresados, qué sé yo, múltiples factores que hacen que no podamos cumplir la consecuencia que hemos anticipado. Pues eso tampoco ayuda mucho para que, digamos, el niño regule su comportamiento, ¿no? Es importante que si decimos algo, ya sea para emplearlo como consecuencia positiva o como consecuencia negativa, pues lo cumplamos, podamos ejercerlo tal como lo dijimos, ¿sí? Porque si no, en otros términos, pues nuestro niño no nos va a creer y más bien lo que vamos a provocar es que esa conducta se mantenga o incluso se intensifique, ¿sí? Y bueno, por último está el tema de, de que es importante de que nosotros seamos un modelo para nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, si nuestro niño tiene conductas inadecuadas como reaccionar de manera violenta, gritando, tirando cosas y demás, pues es importante que nosotros seamos un buen modelo sobre cómo afrontar situaciones conflictivas, porque quizás el niño reaccionó así porque algo no le salió bien. O quizás el niño reaccionó así porque le negaste algo,
pero tal vez tú no te estás dando cuenta de que también tú te frustras fácilmente como mamá o como papá, ¿no? Y tal vez no te das cuenta de que cuando estás molesto también gritas, de que cuando estás molesto a veces también golpeas cosas, ¿no? Entonces, es importante hacer un autoanálisis sobre cómo también nosotros manejamos las situaciones y, y recordemos de que somos los principales modelos para los niños que tenemos en casa, ¿no? Ya sea en nuestro rol de padres, de madres, de hermanos, de cuidadores, pues somos modelos para los niños. Así que es importante también nosotros mismos trabajar un poco en nosotros mismos, valga la redundancia, ¿sí? Bien. Ahora, beneficios de la crianza positiva. ¿Por qué emplear la crianza positiva, no? Por ejemplo, justo al inicio una mamita creo que preguntaba o nos comentaba de que ella trataba de aplicar la crianza positiva, pero su esposo no lo compartía, por ejemplo, ¿no? Y allí yo les mencioné el tema de que el tema de la crianza positiva es un enfoque que deriva de la psicología conductual, no es solamente una manera de creer o de ver la vida, o sea, hay ciencia detrás de esto, porque en la crianza positiva hay muchas estrategias, hay muchas técnicas que se utilizan para tratar de guiar el comportamiento de nuestro niño hacia un comportamiento adecuado, ¿no? Porque si tenemos un niño que se siente respetado, que siente que se siente elogiado porque está haciendo las cosas bien, si se le está brindando un entorno que le permita ser autónomo, que le permita ser independiente, pues como consecuencia vamos a tener un niño feliz, un niño con alta autoestima, un niño con buena inteligencia emocional, ¿no? Un niño o una niña, ¿no? Entonces, la crianza positiva o la disciplina positiva es importante emplearla. ¿Por qué? Porque se disfruta, porque las estrategias finalmente nos arrojan, digamos, resultados, ¿no? Entonces los papitos van a disfrutar el proceso y quien no quiere que su niño se porte bien sin tanto esfuerzo, ¿no? O sea, sin tener que pasar por todo el caos de rabietas o todo el caos de castigos, ¿no? O todo el caos de reprimendas, ¿no? Entonces, por eso es que también se habla de que este enfoque o este estilo de crianza pues se disfruta, ¿no? Funciona, por otra parte, porque como les digo, hay toda una ciencia que avala este tema de la crianza positiva, porque como lo he presentado y lo he venido mencionando varias veces ahora, les estoy presentando técnicas generales, pero en realidad cuando ustedes acuden a terapia o tal vez ya han ido, es todo un trabajo mucho más detallado, hay un análisis que se tiene que hacer, una evaluación que se tiene que hacer, hay que recoger datos, ¿no? Entonces eso hace que al final sí o sí tengamos resultados. Y bueno, y siempre hay garantía de que va a funcionar, ¿no? Por otro lado, también los padres realizan en el mejor trabajo en el sentido de que nosotros como profesionales tratamos de orientar y de entrenar a los padres en las estrategias que existen o en las mejores estrategias que podrían utilizarse en sus niños, ¿no? Entonces, los padres son los que finalmente se llevan la satisfacción de que ellos están teniendo el control, de que ellos están, digamos, influyendo para que sus niños crezcan contentos, felices y autónomos e independientes, ¿no? Libera el lugar de tensiones porque también la idea de la disciplina positiva es poco a poco que el ambiente pues se trate de ser lo más en paz y tranquilo posible, ¿no? De que todo esté, digamos, dentro de la normalidad. Si bien es cierto, no hay perfección, pero dentro de la normalidad, pues donde todos los integrantes de la familia se sientan a gusto, ¿sí? Y como lo mencioné hace un momento, pues esto influye de manera muy positiva en la salud emocional de los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes pues vayan a conducta o vengan conmigo, quizás les preocupe mucho cómo se va a sentir su niño, cómo
el tema emocional de su niño y demás, pero en realidad la relación correcta es que si tu niño siente que está haciendo las cosas bien, porque tú lo estás elogiando, porque tú lo estás, digamos, porque recibe elogios también del entorno y lo hacen saber que él está haciendo bien, que es un niño que se porta bien, vamos a decirlo así, ¿no? Que es autónomo, que es independiente, obviamente eso va a tener un impacto directo en su salud emocional. Va a tener buena autoestima, va a tener confianza, va a tener buenas habilidades sociales, ¿no? Así que ese es el motivo por el cual es importante o bueno, o es beneficioso usar este tema de la crianza positiva. ¿Sí? Bien, bueno, la reunión se va a terminar en 2 minutitos, pero tal vez hay alguna pregunta más para responder. O tal vez las personas que hicieron sus preguntas al inicio me pueden comentar cómo se sienten, tal vez todavía tienen dudas. Los escucho. Muchas gracias. Gracias. No, y gracias a ustedes por conectarse, por vernos, por escucharnos. Traten también de comentar sugerencias sobre qué otras charlas desean que hagamos, de qué otros temas les gustaría que se hablara, ¿no? Para poder también seguir realizando estos espacios para poder brindarles información a ustedes, ¿no? A través de las redes sociales. Bien, si no hay más comentarios, pues agradecerles mucho por conectarse a la charla, por participar también, por dejar sus preguntas, sus dudas, sus opiniones. Espero que haya sido, digamos, que les haya aportado positivamente y bueno, también espero verlos más adelante. ¿Sí? Gracias.